Adelante, doctora Silvana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Silvana Ríos. Soy del equipo de ICP Córdoba de LATAM y les doy la bienvenida a este nuevo webinar gratuito organizado junto a Remevet. Agradecemos a todos ustedes de toda América Latina y destacamos que hoy nos acompaña el doctor Eduardo González Zavala, que es docente de nuestra diplomatura de Neurología en Pequeños Animales que inicia este 13 de mayo. Hacerles acordar que también el doctor González Zavala es médico veterinario, egresado de la Universidad Andrés de Chile. Es especialista en neurología, con más de 10 años de experiencia en clínica, enfocado en la neurología veterinaria desde el 2016. Actualmente él está realizando consultas especializadas y neurointensivismo en Instituto Neurológico Veterinario. Es docente universitario desde el 2017 y es coordinador y docente también de diplomaturas de neurología, tanto de ICP u otros. Ponente nacional e internacional, tiene una amplia trayectoria y experiencias en urgencias, cuidados críticos y diagnósticos neurológicos. Se desempeña como docente del grado y posgrado, combinando prácticas clínicas en la formación académica en profesionales veterinarios. Y hacerles recordar que mientras estamos haciendo este webinar pueden escribir y vamos a responder todas sus dudas, ¿sí? Finalmente les quería comentar que durante toda la charla voy a estar compartiendo información para que puedan aprovechar todos los beneficios para que se puedan inscribir en los diplomados de neurología que inicia este 13 de mayo. Pueden aprovechar los descuentos exclusivos y se los voy a dar como opciones de financiamiento que son realmente interesantes, ¿sí? Gracias por acompañarnos y los invitamos a disfrutar de esta excelente disertación. Puede presentar, doctor. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y avísenme si es que está todo ok, por favor. La vemos perfecto, doctor. Adelante. Sí se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, colegas, queridos colegas, es un honor para mí poder ser parte de esta jornada. Muchas gracias a la organización, sobre todo de Ramevet y de ICP por la invitación. Coordinamos este tema que creo que es bastante interesante. Y hoy día nos va a tocar una charla, una clase tal vez, de esto que no hablamos tanto en medicina felina. La verdad es que los pacientes felinos los dejamos un poquito de lado de repente. Eh, pero antes de empezar como tal nuestra charla, como bien decía Silvana, y los quiero dejar invitados, muy cordialmente invitados, colegas, a este diplomado en neurología. Ya vamos en la octava edición. Yo fui alumno, fíjense, hace hartos años atrás de la primera edición, de la primera y la segunda edición, que antes lo hacíamos como un curso de neurología, básico y avanzado. Y luego se decidió hacer este diplomado y hoy en día desde este año, en conjunto con la doctora Valeria Toledo, que si no me equivoco debe estar por acá, nos hicimos cargo de la dirección académica y la verdad es que creo que hemos hecho un trabajo arduo en reunir una cantidad de profesionales, colegas de México, de Argentina, chilenos, eh, los cuales tienen una trayectoria bastante larga, pero nuestro enfoque era principalmente que combinen la docencia con la clínica, ¿ya? Es un diplomado que busca centrarse en lo clínico sin dejar de lado lo que debemos conocer y reconocer todos los médicos, que es la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Ese creo que es nuestro sello. Hay un programa muy entretenido, muy dinámico, como decían por ahí. Vamos a comenzar ahora a mediados de mayo, el 13 de mayo. Me ha tocado y he tenido la suerte de conocer también colegas de ICP que han venido, en mi caso estoy en Chile, que han venido a hacer pasantías, a hacer práctica, en Argentina también, en ICP. Así que estamos orgullosos de poder invitarlos a este nuevo programa.
Así que los interesados, por favor, después comuníquense con la dirección de ICP. Y bueno, si está todo ok, voy a comenzar la charla. Veo que ya hay algunos cuantos participantes. Por favor, si es que hay alguna duda, vamos conversando de esto. Esto va a ser una cosa bastante relajada, más somera, un poco más distendida, de uno de los tantos temas que vamos a ver en nuestro diplomado. Y quisimos partir, junto con la dirección académica de ICP, quisimos partir con un tema que pudiese enganchar un poquitito a que les interese la neurología, ¿ya? Y sobre todo en medicina felina. Si bien es cierto, yo no soy un especialista en medicina felina, cada día más me gusta un poco más atender gatos. Son un desafío, y la verdad es que la literatura, créanme que así lo dice, ¿ya? Muchos de nosotros, cuando llega un paciente felino, cuando no somos médicos especialistas en medicina felina, los evitamos atender, ¿ya? Como decimos acá en Chile, le hacemos un poco el quite a atender a estos pacientes, ¿ya? Y aún más, esto se exacerba si son, entre comillas, neurológicos, ¿ya? Y hay grandes exponentes de medicina felina combinados con médicos neurólogos que dicen que es ya per se es un desafío atender a un paciente felino. Y si es neurológico, este desafío se incrementa al doble, al triple, ¿ya? Por lo general, uno, como les digo, tiende a evitar atender a este tipo de pacientes. Cuando tenemos en la sala de espera o vemos en nuestra lista de pacientes que va a venir un gato a atenderse, sobre todo en neurología, tendemos a ponernos un poquito nerviosos porque es clásico de los gatos que lo derivan al neurólogo porque no se sabe qué es lo que tiene, ¿ya? Acá los que hacen neurología tal vez, espero encontrarme con buenos amigos, me corroborarán tal vez lo que estoy diciendo, pero las derivaciones tienden a ser difusas o no tan claras en los pacientes felinos. Entonces, ahí nace este concepto que yo acuñé hace varios años, que es la neurofobia. De partida, tenerle fobia a la neurología, ¿ya? Yo me recuerdo que cuando empecé en mi inicio en medicina general, siempre me gustó la medicina interna. eh, Cuando trabajaba en otra clínica que no era de especialidad, llegaba un paciente de sorpresa y nos decían, las secretarias dicen que tiene algo neurológico. Y yo veía cómo corríamos todos, incluyéndome. Parece que le teníamos miedo a la neurología, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno toma esto como un desafío, eh, con el tiempo uno obviamente le va agarrando el gusto a esto, ¿ya? Eh, y una vez que me fui interiorizando un poquito, leyendo algo de medicina humana, créanme que de esto también les pasa en general a los médicos humanos, ¿ya? Que no tienen mucha relación con la neurología, lo encuentran difícil, lo encuentran tedioso, que los nombres son extraños, que la neuroanatomía. Yo no estoy lejos de ser una mente brillante y créanme que me dediqué a esto y afortunadamente he encontrado un lugar en el cual he podido desarrollar esta especialidad, incluso mi carrera en esto dentro de los últimos años, en conjunto en el lugar donde trabajo acá en Chile, que es el Instituto Neurológico, en donde tenemos un volumen de pacientes muy alto. Y uno ya le va perdiendo un poco esta fobia. Así que los invito a poder entrenarse en esto, a poder estudiarlo, eh, y no le tengan miedo a la neurología. Apóyense, obviamente, cuando están empezando en alguien que sepa mucho más y que tenga más estudios y más experiencia para poder guiarse. Y si nos adentramos un poquito en el mundo de los pacientes felinos, es clásico esto, ¿ya? ¿A quién no le ha tocado? A nosotros nos dicen, doctor, llegó un paciente que tiene que revisarle en el hospital que es un gato. Y uno va al hospital de gatos y ve esto, un gato asustado, un gato con pupilas midriáticas, gatos que a veces son agresivos. Recuerden que los gatos tienen bastantes particularidades, tanto de lo anatómico, fisiológico y lo conductual, ¿ya? Tenemos que ir de la base para analizar a un gato. Yo insisto, un especialista en medicina felina, debemos saber que los gatos son depredadores y a la vez son presa. Y como una presa, ellos tratan de evitar muchas veces el contacto y son algo neofóbicos, ¿ya? Sobre todo los gatos adultos. Entonces, les cuesta esta interacción, sobre todo en un ambiente de extremado estrés en donde ellos se sienten una presa. Entonces, o los gatos en la práctica tienen tres formas. O se inmovilizan,
se asustan o se esconden, o se ponen agresivos y reaccionan con agresividad. Entonces, muchas veces, incluso especialistas en medicina felina y en neurología, nos dicen el examen neurológico felino se hace hasta prácticamente que el gato deje hacerse. En muy poco tiempo tenemos que hacer varias cosas y tenemos que ser eficientes con el tiempo que nos dan para poder analizar a un paciente felino. Y además, tenemos que considerar que el gato se aburre o se escapa bastante rápido del examen físico. Entonces tenemos que ser capaces de mezclar una buena interacción con el paciente, una buena interacción con el tutor del paciente felino. Yo creo que acá muchos de los colegas que estamos también podrán corroborar esto. Los tutores de los pacientes felinos eh, muchas veces vienen un poquito más preparados con sus carpetas llenas de exámenes, con toda la historia del gato. Entonces, hay personalidades diferentes también con los mismos tutores. Y lo otro con lo que tenemos que lidiar siempre en neurología, las derivaciones difusas. Por lo general, cuando derivan un gato a neurología, yo veo los papeles y dice, se solicita interconsulta neurológica. Y son escasas las veces que los colegas nos dicen estos signos, esta es la lista de problemas, qué es lo que sospechamos, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos que claramente hacer un buen examen neurológico, que pasó el enganche, lo vamos a ver en detalle en nuestra diplomatura, incluyendo el examen neurológico felino, eh, con el fin de que al menos podamos hacer derivaciones lo más completas posible, ¿ya? Y al menos que el clínico, que no se dedica a una especialidad, o en este caso neurología, al menos sepa que lo que está haciendo probablemente está bien y comuniquémonos entre nosotros, ¿ya? No tengamos miedo de hablarle al colega, oye, te derivé a un paciente de esta manera, ¿estaba bien lo que estaba haciendo? ¿Ya? Comuniquémonos. Pero así no llegan los pacientes felinos, ¿ok? Y dentro de las tantas enfermedades que hay en medicina felina, nos toca ver enfermedades espinales en neurología, ¿vale? Y dentro de las enfermedades espinales, mucho tiempo se pensaba que los gatos prácticamente no tenían hernias discales, ¿ya? De hecho, si nos vamos a la literatura del año 2010, por ejemplo, nos indican que las enfermedades espinales de los pacientes felinos generalmente se engloban en la gran mayoría de las ocasiones en las enfermedades inflamatorias infecciosas, sobre todo en los gatos jóvenes, ¿ya? Y dentro de ellas, fíjense que la peritonitis infecciosa felina ocupa un gran porcentaje de las patologías espinales en estos pacientes. Y por acá, debajito, tenemos estas enfermedades degenerativas en donde se incluye la enfermedad discal, ¿ya? Con aproximadamente un 6% de la casuística de las enfermedades espinales en felinos, ¿ya? Las dos primeras, sin duda, son enfermedades infecciosas asociadas a PIF y siguen las neoplasias, ¿ya? Pero en un lugar un poco más abajo están estas enfermedades degenerativas. Recuerden que la enfermedad discal es un proceso largo por el cual ese disco se va enfermando, se va desgastando y que finalmente termina por protruirse, perdón, o extruirse. ¿Ok? Entonces, ahora nos dicen más encima que tenemos que agregar las hernias discales a los diferenciales. ¿Y por qué ahora? Esta es mi conclusión. Probablemente porque ya hace al menos unos 3, 4 años, con las tecnologías actuales que tenemos, afortunadamente podemos diagnosticar de mejor manera las patologías en los pacientes felinos y ya no todo es peritonitis infecciosa felina, ya no todo es un linfoma o un meningioma en los pacientes felinos. Entonces sí, hoy en día debemos considerar a las hernias discales como uno de los diferenciales de los pacientes felinos con enfermedades espinales. ¿Ok? Fíjense que algunos expertos y alguna literatura un poquito actualizada, desde, como les digo, desde el 2022 más o menos, del 2020 aproximadamente, hay un boom en el estudio de las patologías espinales en gatos y se sigue concluyendo lo mismo en la práctica, que los problemas espinales en los gatos sí son poco comunes, ¿ya? Sin embargo, las clasificaciones recientes que se han hecho en perros también pueden ser aplicables en gatos, ¿ya? Recordemos, sobre todo los que se dedican a neurología, el año 2020, la doctora Olvi con su grupo de trabajo eh, propusieron, ¿ya? A través de un consenso que se realizó, una subclasificación de las hernias discales, ¿ya? Y la verdad es que es bastante esperable que los pacientes felinos también puedan entrar dentro de esas clasificaciones de estas hernias, ¿ya?
Y como les digo, la enfermedad discal en gatos sí se ha concluido que ha recibido una especial atención en los últimos años y en base principalmente, insisto, opinión personal, que es por los estudios que podemos solicitar a estos pacientes. Ya no todo es una radiografía, ¿ok? Ya no todo necesariamente es una mielografía como se hacía hace algunos años atrás. Contamos con herramientas diagnósticas que son más avanzadas, aunque en una charla también aprendí de un querido colega mexicano que estas imágenes para nosotros tal vez son avanzadas, pero llevan en la Tierra muchos años, ¿ya? Son neuroimágenes que nos ayudan a, a poder guiarnos en un diagnóstico, pero ojo también con las neuroimágenes que no lo son todo, ¿ya? No confiemos toda la clínica del paciente en una neuroimagen. Esto es un conjunto de cosas. Entonces, empecemos con algunos tips, ¿ya? La idea, insisto, de esta charla es dar algunos tips, algo general, algo somero. Sin embargo, para que les vaya picando ese bichito de que la enfermedad en la columna de los gatos no solo, insisto, son enfermedades infecciosas y no solo son neoplasias, ¿ya? Existen otros fenómenos. Y si partimos de la base, tenemos que recordar que la composición del disco intervertebral tiene estas dos estructuras que son fundamentales, que es el anillo fibroso, ¿ok? Que son fibras de colágeno que están súper bien empaquetadas, son súper rígidas, bastante protectoras, y a quien protegen a esto que vemos acá al medio, que es el núcleo pulposo. Y este núcleo pulposo es una mezcla de estos polisacáridos, que son los glicosaminoglicanos, que son estos azúcares que nos ayudan a retener agua, y también de contenido líquido. Fíjense que estos discos están adheridos a las vértebras a través de unas células que son las placas hielinas. Y eso es lo que hace que el mismo disco se pueda adicionar en la práctica a estos cuerpos vertebrales y que finalmente nos puedan dar la estabilidad de esa columna y ayudar a la amortiguación de esa columna, ¿ya? Ahora, fíjense que, bueno, esto es tanto en perro como en gato. En gato no se especifica tanto, pero no es algo diferente. El disco tiene una cosa que no es tan buena, que primero recuerden que es un remanente de la notocorda, tiene un origen de tejido embrionario diferente a la misma columna vertebral y a la misma médula espinal, perdón, a la médula espinal. Eh, y tiene la mala fortuna de que este tejido está muy pobremente irrigado y está muy pobremente inervado, ¿ya? Pero sobre todo irrigado. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso nos da la clave para entender que cuando tenemos rupturas de los discos, la reparación del mismo es bastante lenta, la cicatrización es bastante lenta. ¿Por qué? Porque tiene un pobre contenido sanguíneo o irrigación sanguínea. Entonces, por eso que muchas veces nos dicen, oiga, doctor, ¿le puedo dar colágeno, le puedo dar ácido hialurónico, le puedo dar vitamina E, vitamina C o todas las vitaminas que queramos? Eh, sí, de poder se puede, pero de ahí a que llegue primero a regenerar o reparar un disco va a ser casi imposible porque su irrigación es demasiado pobre. ¿Ok? Y como les decía, la otra característica de los discos es que es bastante más delgado en la región dorsal que ventral, ¿ya? Incluso se estima que es alrededor de 2 veces más delgada en la zona dorsal que ventral. Y eso genera algo bastante importante, porque cuando se rompe este anillo fibroso, el material discal, este núcleo pulposo, cuando sale, generalmente sale hacia dorsal. Y hacia dorsal tenemos ligamento longitudinal dorsal y tenemos la médula espinal, recubierta sus meninges, y hacia lateral eh, las raíces nerviosas. Entonces, es por eso muchas veces, sobre todo en nuestros pacientes caninos, que tengo que mezclar un poquitito de cada información, vemos, sobre todo en algunas razas mucho más predisponentes, como el bulldog francés, los dachshund, vemos tantas hernias discales, ¿ya? Porque fácilmente a ellos se les rompen los discos. Ahora, ¿para qué sirven estos discos? La verdad es que, como les adelantaba hace unos minutos, los discos tienen ciertas características que nos ayudan principalmente a soportar las cargas de presión, ¿ya? Yo le explico a los tutores que esto es como tener un amortiguador, cuando están sanos estos discos, un auto nuevo con los amortiguadores recién puestos, ¿ya? Eh, Paso un bache, un salto, el amortiguador responde, ¿ya? Entonces sirve para amortiguar los movimientos biomecánicos clásicos de nuestros pacientes, de la columna de nuestros pacientes,
y además soporta las cargas de presión. Entonces, esa es la función en la práctica y muy básica que tienen los discos intervertebrales, soportar la carga de presión y darle esta condición hidroelástica, ¿ya? Esa agua, yo también le digo a los tutores, probablemente todos cuando fuimos niños jugamos alguna vez, acá en Chile le llamamos bombitas de agua, que es llenar globos que son pequeños con agua, lo anudábamos y siempre había uno que no se rompía, que uno lo aplastaba y no se rompía. Bueno, eso es lo mismo que hacen los discos en la columna, soportar estas cargas de presión y darle amortiguación a esta columna, ¿no? ¿Y por qué se enferman entonces? La verdad es que hoy en día se sabe que esto es demasiado multifactorial. Si bien es cierto, los estudios son principalmente en pacientes caninos de los años 50, que el doctor tan conocido Hansen, de ahí deriva el nombre de estas hernias, Hansen tipo 1, Hansen tipo 2. El doctor Hansen en los años 50 con Olson hicieron varias investigaciones, incluso sus tesis doctorales fueron en la enfermedad discal o la parte histopatológica de la enfermedad discal en los Dachshund. Y ahí no, se dieron cuenta que había una remodelación celular en donde disminuía la concentración de glicosaminoglicano, en la parte del núcleo pulposo aumentaba el colágeno, había una deshidratación de la matriz celular. Eso si lo acompañábamos con un trauma repetitivo o con un trauma importante, una predisposición genética, que no la conocemos aún en felinos, pero probablemente pronto ya tendremos información de eso. Hoy en día ya se sabe en pacientes, sobre todo en los Dachshund, que hay un retrooncogen que está alterado, que es el FGF4, genera una predisposición genética para que sobre todo los TECL tengan una mayor rapidez en la calcificación de los discos y eso genera más casos de rupturas discales. Entonces, acá hay un conjunto de cosas, varios cambios celulares que hacen que este disco en general, sobre todo este núcleo pulposo, se comienza a deshidratar, se comienza a calcificar, se ponga más rígido y empieza a soportar menos cargas de presión. Incluso se sabe que este anillo fibroso, que es el que tiene que contener a este núcleo pulposo, también comienza a tener algunos cambios y tiene que empezar a suplir la función de este núcleo pulposo, pero hasta cierto punto. Y ese punto, lamentablemente, no sabemos hasta cuándo y que eventualmente ese disco se puede llegar a romper. ¿Ok? Y de ahí es que nacen estos dos tipos de hernias, permiso, las que conocemos hoy en día con algunos sinónimos, ya por muchos años había mucho enredo de cómo las nombrábamos, ¿ya? Pero afortunadamente creo que al menos los que nos dedicamos a neurología y esto para también quien no se dedica a neurología, consideramos estos dos tipos de hernia. Hay unas clasificaciones mucho más específicas, como les decía, en el consenso del año 2020, que yo conocía estas dos hernias y de repente el año 2020 aparecieron como 6 o 7 más, ¿ya? Y eso pasó porque la Hansen tipo 1, la hernia extrusiva, se subclasificó en varios tipos de hernias más, ¿ya? Que no va a ser el objetivo de esta clase, pero sí sepan que los dos tipos de hernias más frecuentes son la Hansen tipo 1 o la hernia discal tipo 1 o las hernias extrusivas, ¿ya? ¿Y eso en qué consiste? En que sencillamente el anillo fibroso, sobre todo en su región dorsal, se rompe, generalmente asociado a algún movimiento mecánico importante, algún movimiento propulsivo sobre todo, se bajó de una cama, se bajó del sofá, estaba jugando con una pelota y saltó y luego eso lloró, y eso hace que este anillo fibroso se rompa y este material del núcleo pulposo, este material discal que así le llamamos, emerja, se extruya y vaya a parar al canal medular, comprimiendo de forma extramedular, extradural, la médula espinal o incluso raíces nerviosas, ¿ya? La Hansen tipo 2 o la hernia discal tipo 2 o protrusiva, acá tenemos un fenómeno que generalmente en caninos es mucho más crónico, en donde este anillo fibroso no se llega a romper, pero sí se deforma, ¿ya? Y eso genera signos principalmente crónicos porque es más lento. La hernia discal extrusiva incluso hoy en día se considera un trauma interno, porque es una ruptura y en donde este material discal en la práctica le pega a la médula espinal. ¿Ok? Y ahora, ojo con los felinos. Los felinos enmascaran muy bien el dolor. Y esto les decía al principio porque ellos
generalmente, al ser presa, no van a estar en vida silvestre diciendo, oye, me duele la columna, vengan a cazarme. Es obvio que no. Entonces, muchas veces esto es bastante sutil, así como la gran mayoría de las patologías crónicas en felinos, todos los que tenemos gatos, todos los que hemos visto medicina felina o alguna enfermedad felina crónica, sabemos que sobre los 10, 12 años los gatos sufren mucho de enfermedad renal crónica, sobre todo, y eso es muy silente, ¿ya? Desafortunadamente nos damos cuenta cuando ya es tardío. Yo me recuerdo que a mí me gustaba mucho la medicina nefrológica, me acuerdo de un autor, del doctor Paulsing, decía que nosotros nos dábamos cuenta que el gato estaba enfermo cuando ya llevaba una progresión de al menos unos 3 meses. No sé si eso habrá cambiado, me pueden corregir obviamente acá los colegas que están más actualizados que yo en este tema, pero lo que voy es que uno se da cuenta tardíamente muchas veces de las patologías de los gatos porque enmascaran muy bien sus signos clínicos. Y cuando tenemos problemas en la columna no es tan diferente. Y una de las formas que nosotros nos podemos dar cuenta es que ya dejan de subir a su rascador, dejan de subir a superficie, o cuando incluso se bajan de la superficie, en vez de dar el salto, generalmente apoyan sus manos en la base de la misma superficie y luego saltan, ¿ya? Entonces, esos son tips bastante importantes eh, que nosotros podemos ir preguntando a los tutores de cómo es la vida diaria de su mascota y si es que han visto algún cambio, sobre todo en esa actividad física de los gatos o de sus gatos. Ahora bien, ¿cuáles son los signos clínicos de las hernias discales? Disculpen que ponga videos de perros porque como ya vieron, desafortunadamente, los gatos esto no es tan común de las hernias discales. Pero lo importante que sepan que los signos, como son el dolor, la cifosis, ataxias, paresias, plegias, alteración en la micción e incluso pérdida de sensibilidad profunda, si bien son signos bastante característicos, sobre todo en un perro joven, 2 a 6 años, un Dachshund, con un Bulldog francés que de forma aguda comenzó con dolor y luego esto evolucionó a una paresia y una plegia, uno dice, ok, esto probablemente sea una hernia discal. Pero ojo, estos signos clínicos no necesariamente son exclusivos o patognomónicos de las hernias discales. Obviamente hay toda una historia clínica que nos puede llevar allá. Sin embargo, hay muchas otras patologías. De hecho, me recuerdo un estudio que hizo el doctor Simon Platt, y creo que en el año 2020 o cercano al 2020, disculpen que no sea tan exacto, en donde se analizaron 400 o 500 perros eh, para determinar cuáles eran las causas más comunes de enfermedades en la columna. Y llegaron a la determinación que existían alrededor de 30 40 enfermedades. Entonces, siendo la número uno claramente las hernias discales, sobre todo la tipo uno, ¿ya? Pero lo que voy es que debemos ampliar un poquito el panorama y así como lo estamos haciendo en los gatos, que decíamos esto es muy poco frecuente, eh, ya no es tan poco frecuente, ¿ya? Insisto, si bien estos signos no son patognomónicos de las hernias discales, tenemos que considerarla hoy en día, sobre todo en pacientes felinos, como un diferencial, ¿ya? Sin embargo, hay una gama, insisto, sobre todo en pacientes felinos, de otras patologías que son más frecuentes, pero sí deberíamos empezar a considerar cuando tenemos un felino con dolor de columna, con signos de un síndrome de hiperestesia felina, que es esta contracción de su panículo, que se lame, que de repente sale corriendo. Tenemos que considerar eventualmente patologías de columna y dentro de ellos hacer hincapié en que también pueden tener hernias discales. Si lo vemos en la clínica, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos en la clínica? Primero es una evaluación de la marcha y la postura, que ya con los gatos es un desafío. Todos los que hacemos medicina en general y tenemos que evaluar a un gato, generalmente llega el gato con su tutor, lo deja arriba de la mesa en su jaula de transporte, eh, abrimos la jaula de transporte y el gato no sale. Hay expertos que nos dicen que deberíamos esperar alrededor de unos 10 minutos y probablemente el gato va a empezar a salir. Pero no siempre sucede. Entonces tenemos que sacarlo de la jaula. En nosotros en neurología sí o sí, dentro de los pasos del examen neurológico, es ver la marcha, verlos caminar. Pero muchas veces estos gatos se quedan echados y no se mueven. Entonces ahí hay que estimularlos de repente con algún alimento palatable, intentar que se paren, porque la evaluación de la marcha, sobre todo en un paciente con una lesión espinal, es fundamental. Tenemos que realizar reacciones o pruebas o las pruebas posturales que nos van a
a evaluar las vías propioceptivas de la médula espinal, son las reacciones posturales, nos evalúan las vías sensitivas de la médula espinal. Luego neurolocalizar, y eso lo hacemos principalmente con la evaluación de los reflejos espinales para determinar en qué segmento puede estar la lesión. Y hoy en día dejo al final, que esto puede variar de neurólogo en neurólogo, pero yo lo dejo ya al final, la palpación paravertebral. Generalmente antes lo evalúa, hacía la evaluación de la marcha y luego lo iba a tocar. Y me pasaba que cuando estaban con dolor, ya después ese paciente, la verdad es que no dejaba seguir examinando, ¿ya? Yo hoy en día, y esto lo dejo a criterio de cada uno, lo evalúo por lo general al final de la sesión, ¿ya? ¿Cómo evaluarlo? Generalmente tocando la musculatura paravertebral. Y hay un tips, una técnica que yo aprendí también del doctor Bosco, que él siempre nos enseñó a poner una mano en el abdomen y la otra en la columna, en la región de la espalda, en la musculatura paravertebral, e ir empujando hacia abajo, ¿ya? Muchas veces, sobre todo, insisto, en felinos, van a reaccionar de dos formas. El felino no va a hacer nada o va a ser extremadamente quisquilloso y nos va a lanzar un manotazo, nos va a lanzar un mordisco, ¿ya? En el caso de los perros, generalmente te muestran los dientes cuando hay sitios de dolor, o no, o se arrancan, o no les gusta que le toques. Hay algunos que son más agresivos y te tiran el mordisco, pero en los gatos, generalmente, esto hay que hacerlo rápido, porque, insisto, ellos se aburren muy rápido del examen físico, ¿ya? Entonces, estos son los pasos básicos que nosotros debemos analizar para poder orientarnos en dónde puede estar el problema en la columna espinal de nuestros pacientes. Y finalmente, el diagnóstico lo vamos a hacer en base a la historia clínica, ¿ya? A los signos clínicos, y esto acompañado de las neuroimágenes, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las neuroimágenes? Hoy en día existen varias herramientas, sobre todo en neurología, prácticamente la resonancia magnética es la que está cobrando mayor relevancia para un diagnóstico más preciso. Sin embargo, siguen estando la tomografía y la mielografía como estudios complementarios que nos puedan ayudar a guiar a ciertos procesos, ¿ya? Eh, incluso hay algunos imagenólogos que les gusta más de repente la tomografía computada que la misma resonancia para poder identificar estos procesos, ¿ya? Ahora sí, en la tomografía, corríjanme si es que me equivoco, necesitamos que un disco esté muy mineralizado, muy deshidratado para poder verlo. Hay algunos tipos de etnias que son más contusivas, que son mucho más difíciles de verlo en una tomografía, porque no vamos a ver la inflamación o el edema de la médula, o tiene que ser un ojo extremadamente experto para orientarnos, versus la información que nos va a entregar del parénquima, la resonancia magnética, ¿ya? Y aquí tenemos las clásicas etnias discales, estos son de perro, las dos de arriba, en donde aquí vemos un disco extruido y todo este material hipointenso se mete acá al canal medular y comprime la médula espinal. Y acá abajo un paciente felino que al final lo vamos a revisar, ¿ya? Pero estas son las tres herramientas. Ahora, muchas veces en estos cursos, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, en Sudamérica, bueno, incluyendo México también, vivimos una realidad bastante similar que es el acceso a estos estudios. Muchas de las preguntas que nos hacen los colegas cuando hacemos estos cursos, estos diplomados, y probablemente no solo nosotros, hay varias otras plataformas que participan con sus cursos diplomados. La verdad es que bienvenidos todos, docentes extremadamente buenos. Y sí, nuestra realidad tal vez difiere un poco de Europa, difiere un poco de Estados Unidos, creo, por el acceso a estos estudios, porque en nuestros países son pocos los resonadores que hay, o están en las grandes ciudades, en las provincias, lamentablemente no cuentan con estos estudios y a veces solamente hay una radiografía. Desafortunadamente, colegas, una radiografía no nos va a dar un diagnóstico de una hernia discal. Ya, muchas veces nos preguntan, y no nos va a dar un diagnóstico de una hernia discal. Yo les diría, incluso puede llegar a ser irresponsable operar a un paciente solo con una radiografía, ¿ya? A veces vemos que la radiografía nos dice disminución de espacio intervertebral en tal segmento, y se hace la resonancia y la hernia discal importante era en otro segmento, ¿ya? Entonces, tienen que tener ojo porque este tipo de patología
Desafortunadamente se diagnostican con este tipo de neuroimágenes que yo le voy a seguir diciendo, aunque me reten, imágenes avanzadas eh, que son un poquito más sensibles y específicas para este tipo de lesión. ¿Ya? ¿Y cómo tratamos estas patologías? En general, los tratamientos para las hernias discales tienden a ser un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y o fisioterapia, ¿ya? El tratamiento conservador o médico se basa generalmente en la entrega de reposo y un tratamiento farmacológico, ¿ya? La gran mayoría de las veces las mezclas de medicamentos, y acá siempre vienen las dudas de los colegas, qué dosis, qué medicamento, cuánto tiempo se lo doy, y probablemente ahí espero que me pregunten. En pacientes generalmente felinos, yo por lo general considero para manejo del dolor o gabapentina o pregabalina combinado con meloxicam, reposo estricto, ¿no? Eventualmente se puede evaluar el tramadol, pero al menos el tramadol que tenemos acá es bastante pareciera mal saborizado, entonces lo hace salivar mucho, ¿ya? Pero personalmente he tenido muy buena respuesta con gabapentina, pregabalina, sobre todo gabapentina y meloxicam, y eso acompañado sobre todo de fisioterapia, ¿ya? Ahora, siempre, y a lo mejor acá les pasa lo mismo a muchos colegas que se dedican a neurología, muchas veces los pacientes consultan a neurología cuando ya pasaron por fisioterapia o por el fisioterapeuta o el fisioterapeuta los manda a neurología, ¿ya? Y la verdad es que la idea siempre es tener un diagnóstico para que si va a ir al fisioterapeuta, sepa qué es lo que está tratando, ¿ya? Sepa cuál es o cuáles son las mejores herramientas para tratar ese paciente. ¿Ya? Muchas veces, como les digo, probablemente muchos de los de acá nos llegan pacientes que ya han pasado por fisioterapia y tratan algo que no saben y después los mandan al neurólogo porque el tratamiento no sirve, ¿ya? Y ahí recién hacemos el diagnóstico. Y yo te lo ejemplifico tanto a colegas como a tutores que si yo me doblo el tobillo, tengo una fractura en el pie, probablemente no voy a ir al kinesiólogo primero, sino que voy a ir al traumatólogo, que me diagnostiquen y luego me darán una terapia. Y acá debería ser más o menos un paso similar. Probablemente hayan colegas fisioterapeutas que nos den su opinión, pero lo ideal sería tratar lógicamente una lesión con un diagnóstico, ¿ya? Cuando ese tratamiento conservador no funcionó o directamente el paciente llega qué sé yo, con una paraplegia, con una pérdida de sensibilidad profunda o con escasa sensibilidad profunda, probablemente ese tratamiento médico no va a ser el adecuado y sí deberíamos considerar un tratamiento quirúrgico, ¿ya? No hay una estadística clara en gatos, sin embargo en perros sabemos que más o menos un paciente con, con una paraparesia, con una sensibilidad profunda conservada, tiene al menos un 70% de posibilidades de recuperación con un tratamiento médico conservador, pero debemos saber que con cirugía bordea el 90%, ¿ya? Entonces, sigue siendo el tratamiento quirúrgico el más adecuado para una recuperación. Sin embargo, el tratamiento médico, no lo olviden, no solo es cirugía, ¿ya? Acá probablemente también hay un neurocirujano, espero. eh, y ya hemos visto, y probablemente a todos, a muchos nos ha pasado que nos llega el paciente, y aquí me escapo un poco del felino, del canino, digo que nos llega parapléjico, a veces sin sensibilidad profunda, con una escasa sensibilidad profunda, con alteración en la micción, etcétera, y les damos los presupuestos a los tutores, le indicamos que hay que hacer estudios, y nos dicen, lamentablemente, no tengo ese dinero para poder realizar todo lo que me está pidiendo, por ende voy a optar un carro ortopédico, ¿ya? Mi sugerencia ahí es hacer ya por las sospechas clínicas, probablemente si puede, una hernia discal, tiene todas las características clínicas, eh, hagan fisioterapia, hablen con el fisioterapeuta, digamos que si bien la idea es tener un diagnóstico, pero en esos escenarios hacer fisioterapia basada en el diagnóstico presuntivo tampoco es una mala idea. Eh, y se van a hallar sorpresa. ¿Ya? Yo he tenido pacientes con pérdidas de sensibilidad profunda que llegan a las 4 semanas ya con movilidad. ¿Ya? Entonces, la cirugía no lo es todo, pero sí es un campo que hay que explorar cuando el paciente lo necesita. ¿Ya? Yo no soy neurocirujano, no tengo idea de cómo operar. Se los digo porque generalmente intento primero un tratamiento conservador siempre y cuando el paciente lo permita. ¿Ya? Ahora,
¿Qué noticias nuevas tenemos de los gatos? La verdad es que hay varias cositas, ¿ah? Y eso es lo interesante, espero, de esta charla. Eh, Sin embargo, hay algunas diferencias entre nuestros perros y nuestros gatos, ¿ah? Y una de esas primeras diferencias va principalmente en algunas características de los discos, ¿ya? Fíjense que en los gatos se sabe, o en los pacientes felinos, incluso los grandes felinos, que el anillo fibroso es más denso y resistente. Entonces, se demora más tiempo en deshidratarse, ¿ya? Es mucho más resistente que el disco del perro, ¿ya? Y por eso, afortunadamente, este disco no se calcifica de forma tan prematura como puede ser en los perros, ¿ya? Sobre todo en los Dachshund y los Bulldog francés, ¿ya? Entonces, debemos tener esa consideración, que los discos de los gatitos son mucho más resistentes, tenemos una columna mucho más flexible. Recordemos que el sistema vestibular de los gatos es enormemente mucho más desarrollado que el propio. eh, y tenemos esta fortuna que en estos pacientes este disco no se calcifica, o esta transformación de esta metaplasia condroide no es tan prematura o tan rápida, ¿ya? Así que eso es una buena noticia, y por eso también es que tenemos menos cantidad de hernias discales en gatos que en perros, ¿ya? En el año 2025, a fines del año pasado, está este artículo muy interesante que se publica en el Journal de Medicina y Cirugía Felina, ¿ya? Esto, si no me equivoco, está abierto por si acaso, en donde se hace una revisión sistemática. Esto es un metaanálisis muy importante del grupo de Robin Evelyn, en donde primero se analizaron 57 estudios, 1.113 gatos, y de esos 57 estudios hicieron un filtro y llegaron a 23 estudios con 93 gatos, ¿ya? Obviamente pacientes con hernias discales. Las primeras conclusiones que tenemos: la gran mayoría de las hernias discales en gatos es en la región lumbar, incluso un poquitito para hacia la región lumbosacra, ¿ya? A diferencia del perro, que la gran mayoría de las hernias discales están en la región tóraco-lumbar. T2, T3, T3L1, L1, L2, esos son como los lugares más clásicos de los perros. En los gatos, generalmente L4, L5, L5, L6, L6, L7, ¿ya? Esos son los lugares más comunes en los gatos. Le sigue después las hernias a nivel toracolumbar y finalmente en la región cervical. Así que si vemos un gato y sospechamos de una hernia discal, probablemente, por estadística, esa hernia eventualmente está en la región más bien lumbar, ¿ya? Con respecto al tipo de hernias que encontramos, en el 70% de los gatos se describen hernias discales tipo 1, ¿ya? Y dentro de ella incluso la que conocemos como ANPE, que la ANPE es una extrusión del núcleo pulposo aguda no compresiva. Es decir, el disco se rompe a tal velocidad, impacta la médula espinal, le pega, ¿ya? Pero no comprime tanto, sino es más bien contusiva, ¿ok? También dentro de este metaanálisis nos dice que afortunadamente el 80% de estos pacientes con tratamiento quirúrgico anduvo bien, pero no hubo una gran diferencia estadísticamente tanto en el tratamiento conservador como quirúrgico, ¿ya? Y el 85% evolucionó de forma favorable. Así que parecieran no ser tan malas noticias, ¿ya? Sin embargo, el tratamiento quirúrgico tiene menos evidencia, al menos con estos estudios que se recopilaron, tiene un poquito menos de evidencia que en los perros, ¿ya? Los perros, recordemos que más o menos dependiendo del estado clínico del paciente, puede tener un éxito quirúrgico de un 90, un 93%, dependiendo del tipo de hernia y de cómo ingresa el paciente a operarse. En este otro estudio del año 2022 de Viviani y sus colaboradores, un estudio italiano, hablan acerca de la prevalencia, la presentación clínica y los estudios imagenológicos en los gatos con hernias discales. ¿Qué tenemos acá? En este estudio se analizaron, fíjense, 43 gatos, ¿ya? 36, o sea, el 84% eran domésticos pelo corto y el 16% eran razas puras, principalmente siameses, exóticos de pelo corto, persa y maine coon. Y esto pareciera que aumenta o tiene una mayor prevalencia en machos, pero estadísticamente no es tan significativo, ¿ya? Y la edad de presentación, a diferencia de los perros, y probablemente ya lo dedujeron, es a más tardía, es una edad más tardía, perdón. Principalmente porque ese disco se demora mucho más años en enfermarse, ¿ya? Acá tenemos un promedio de aproximadamente 8 años y medio, 8.7 años,
¿ya? Incluso en las razas puras, a diferencia de lo que pasa en los perros, los dachshunds, los bulldog francés, esto incluso se da de forma más tardía, ¿ya? Ahora, esos son dos puntos importantes. Sabemos entonces que si tenemos un gatito doméstico pelo corto, con dolor de columna en la región lumbar, que tenga más de 7 u 8 años, debemos, ¿ya?, incorporar dentro de nuestro chip hoy en día que las hernias discales son una causa probable de estas lesiones o de estas molestias en nuestros pacientes. Y en cuanto a la prevalencia, es muy dispar. Hay varios estudios, o algo, no puedo decir varios estudios, no son tantos, pero dentro de los estudios que tenemos, se habla que hay una prevalencia alrededor de un 0,2% y puede llegar hasta casi un 3% en los hospitales de especialidad. Ya, yo les podría decir, al menos en nuestra experiencia, en donde yo trabajo, no es muy frecuente, pero cada día creo que vemos más, ¿ya? Y fíjense, ya hay otros estudios que hablan del 0,2, el 0,24, el 0,26, ¿ya? Pero es una prevalencia bastante bajita. Este otro estudio, ya del año 2023, publicado en el año 2024, esto es un estudio que resume cómo les fue a los pacientes con manejo quirúrgico y con manejo conservador en hernias discales, tanto toracolumbares como lumbosacras, ¿ya? Se analizaron, o en este estudio se incorporaron 92 gatos, a 36 se le hizo un manejo conservador y a 49 un manejo quirúrgico. Una de las conclusiones que tenemos acá es que el tratamiento conservador también puede ser efectivo como, valga la redundancia, como tratamiento o medida terapéutica en los pacientes y no una gran diferencia o una diferencia estadística entre la cirugía y el manejo conservador, o para decir sí, el manejo quirúrgico sí o sí hay que hacerlo, ¿ya? Ahora, si nos vamos a los porcentajes específicos, hubo un éxito de un 62% en estos pacientes, un éxito quirúrgico a las 6 semanas, y esto aumentó un 74% a los 6 meses, es decir, que el paciente se recuperó, ¿ya? El manejo conservador sí fue menos, ¿ya? Así que para mi gusto, la verdad es que sí deberíamos considerar, dependiendo de la condición del paciente, la cirugía, ¿ya? Eh, Tuvo un éxito a las 6 semanas de recuperación de alrededor de un 54%, y a los 6 meses ya de un 65%. Esta es otra cosa clave, doctores. Yo creo que quien es neurocirujano acá puede que a lo mejor lo comente, pero hay que dejarlo aclarado a los tutores que si llegan con un gato o con un perro prácticamente sin caminar, que no tienen que esperar a que haciendo la cirugía a los 2 o 3 días ese paciente va a estar caminando como si nada le hubiese pasado. Este es un proceso que incluso, fíjense, estos estudios son prospectivos, en la cual nos dice que el paciente se le hizo un seguimiento alrededor de 6 meses, ¿ya? Entonces, eso es extremadamente importante que se le diga al tutor, ¿ya? Ahora, en cuanto a la incidencia, se estableció que aproximadamente de todos estos gatos que se realizaron, hubo un 0,44% de incidencia en esto. Fíjense que en perros está entre un 2 y un 3,5%, ¿ya? Entonces, sí sabemos que en perros es mucho más alto esto, ¿ya? En gatos, a diferencia de perros, no se han establecido indicadores de pronóstico específicos para felinos, ¿ya? Y esto complica un poquito la predicción de los resultados debido a la escasez de los datos significativos, ¿ya? Y eso lo complementamos con esto. Nosotros generalmente en perros decimos, ok, el dolor profundo es sumamente importante para decir este paciente puede que se recupere o puede que no se recupere dependiendo de la cantidad de días que lleve sin dolor profundo. Fíjense que entre el 70 y el 90% de los perros que conservan el dolor profundo, perdón, logran volver a caminar tras la intervención. Sin embargo, en gatos, estudios del año 2022, que incluyen ¿ya? No, perdón, este estudio, ¿ya? Y otros nos dicen que el dolor profundo en gatitos no funciona como un factor pronóstico confiable. Entonces, si tienen un paciente felino con una hernia discal, parapléjico, con o sin dolor profundo, no se basen en eso necesariamente para tomar una decisión, ya sea quirúrgica como no, ¿ya? Acá es tiempo, es tratamiento, muchas veces reposo y ojalá una intervención, ¿ya? Fíjense, este caso fue bastante interesante, ya voy terminando, fue bastante interesante. Este fue un paciente felino, no fue un paciente propio, el Gastón, 6 años,
¿ya? Este paciente lo operó el doctor Enzo Bosco. Es un paciente que llegó, si mal no recuerdo, con una paraparesia ambulatoria y estaba con un dolor lumbar. Se le hizo una resonancia magnética, donde aquí vemos esta secuencia de un mielocontrast. Tenemos un bloqueo acá, en esta región lumbosacra. Acá también tenemos una lesión, en esta región también, y una compresión acá de su médula espinal con una raíz más o menos engrosada. ¿Qué dice acá? En la conclusión de los colegas imaginólogos, se describe como una lesión intradural, extramedular, perdón, paraespinal entre L5 y L6, ¿ya? En la parte lumbar más caudal, de aspecto neoproliferativo con mielocompresión moderada. Sin embargo, a este paciente también se le evidenció una enfermedad discal bastante significativa, ¿ya? Sobre todo en la región lumbosacra. Y acá ponen, no se descarta un proceso degenerativo discal entre el 5 y el 6 con migración de material discal adicional, ¿ya? Como sabemos, de igual forma que en los gatos, las hernias discales no son una entidad tan frecuente, muchas veces incluso para los imaginólogos, creo, puede que tienda a confundir, ¿ya? Porque no es algo frecuente. Eh, bueno, este paciente se fue a la cirugía pensando que era un tumor, ¿ya? Y fíjense, ahí era ese material discal que estaba generando la compresión del paciente, en este caso del bastón. Ahí está el trocito de material discal que se extrajo de, la, de este canal, ¿no? Así que, ¿qué quiero que se lleven para la casa hoy día? Primero, deben considerar las hernias discales en sus diferenciales, ¿ya? Sobre todo en quién? En gatos mayores a 6 7 años, ¿ya? Sobre todo mayores a 7 años, en domésticos pelocortos. Debemos llevarnos a la casa que la gran mayoría de las hernias discales en gatos se producen en la región lumbosacra y, como les digo, debemos tenerlo en consideración, sobre todo en pacientes mayores a 6 años, ¿ya? Les doy las gracias, colegas, por haberse conectado. Hoy día esta era una charla, creo, bien introductoria, pero ojalá útil para su quehacer diario. Los invito nuevamente a revisar nuestro programa. Hay varios colegas que nos van a estar acompañando en esta versión, como por ejemplo el doctor Rodrigo Cisneros, el doctor José Ramón Flores de México, la doctora Valeria Toledo, con quien me toca dirigir este programa, el doctor Rodrigo Haflin de Chile. Se me quedan unos cuantos también en el tintero, pero son varios docentes los que tenemos, incluso el doctor Daniel Farfalini, especialista en imagenología. Así que es un programa bastante interesante. A quienes les gusta la neurología, los invito. A quienes ya son neurólogos y quieren actualizarse, quieren compartir un rato con nosotros, bienvenido sea también. Esto está abierto a todos. Creo que acá este programa nos caracteriza también porque aprendemos con cada clase de los alumnos, de las preguntas de los alumnos. Acá no somos unos dioses ni dueños de la verdad, así que aprendemos siempre, los intentamos guiar, así que esto está todo basado en evidencia también. Así que nuevamente les doy las gracias a Remevet, a ICP, y los dejo con una imagen. Estuve de vacaciones hace no tantas semanas y les dejo una imagen de las catedrales de mármol en la Patagonia chilena, espectaculares según yo. Así que visiten la Patagonia chilena y argentina. Ya quedé impresionado. Colegas, voy a dejar de ¿Qué tal? compartir Tenemos unas cuantas preguntas. a ver si puedo ser capaz de responderlas. A ver, dice, doctor, ¿qué opina del tratamiento con corticoides versus AINES? Excelente pregunta. Muy buena pregunta. A ver, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia, incluso en el consenso del año 2022 que se publicó en LACBIM, perdón, discúlpenme, se me le la cámara. Ya, disculpen. La evidencia que nos dice el Colegio Americano de Medicina, el LACBIM, en el año 2022, es que
Si van a considerar el uso de corticoides, primero tiene que ser en dosis antiinflamatorias. Y segundo, no supera la eficacia de un AINES tradicional y genera menos efectos secundarios. Ahora, afortunadamente en los pacientes felinos sabemos que probablemente la tolerancia al uso de la prednisolona es un poco mejor que en los pacientes caninos, pero yo personalmente, cuando sé que es una hernia discal, la gran mayoría de las veces no uso corticoides. ¿Cuándo uso corticoides? Cuando ya son hernias crónicas, cuando hicimos una resonancia y nos dice que hay un edema espinal considerable. Generalmente en esos casos tiendo a usar corticoides, o cuando ya el paciente ha venido por harto tiempo con un tratamiento de antiinflamatorios no esteroidales, y no ha respondido, ¿ya? Pero generalmente, incluso como les digo, el grupo de la doctora Olli en este consenso del año 2022 nos indica tal vez no considerar los corticoides como una primera opción terapéutica. Después tenemos otra pregunta. Dice, hola, buenas noches. ¿Usó alguna vez metilprednisolona? En estos casos no, ¿ya? Las veces que usamos y se documentó, yo estoy hablando ya del año antes del 2020 probablemente, el uso del succinato de metilprednisolona no tiene una fuerte evidencia científica hoy en día, y para cuando se usa generalmente, si se va a usar es en el trauma medular, cuando tiene al menos o lleva al menos de 6 horas. Para las hernias discales, la verdad es que no hay una evidencia clara, menos en gatos. Eh, Así que yo no tengo mayor experiencia con el succinato de metilprednisolona, y grandes estudios incluso en humanos que no lo consideran hoy en día como una línea de primera opción o de tratamiento. Otra pregunta es, yo uso el láser super pulsado Activet Pro en gatos. Es frío, no necesita ponerle las gafas que no les gusta. ¿Qué opina, doctor? No uso corticoides. Aquí estoy viendo el chat. Doctora Acosta. Yo la verdad es que sé que esta es una herramienta fisioterapéutica. Creo que el láser en este tipo de patologías ayuda bastante, bastante. Así que soy amigo de todo lo que complemente un tratamiento, sobre todo la fisioterapia. Y desconozco en particular lo del láser pulsado Activet, no lo conozco, así que ahí te voy a pedir las disculpas porque, insisto, no lo conozco, no sé cómo funciona, solamente tengo una información muy somera de lo que es el uso del láser en estas terapias, que entiendo que es bastante buena, pero como les decía también al principio, ojo con el diagnóstico. ¿Ya? Me imagino que tú sabes que el uso del láser y de algunas otras herramientas en un paciente, sobre todo en un paciente felino que eventualmente tiene una neoplasia espinal, hay que darle varias vueltas ahí. ¿Ya? Pero si es una hernia, entiendo que el láser anda bastante bien, pero no tengo mayor experiencia en el que tú me dices, ¿no? Bueno, queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en esta charla, especialmente al doctor González Zavala, que ha compartido todos sus conocimientos, experiencias y enfoque clínico a todos nosotros. Espero que este espacio haya sido de valor para su práctica diaria y que se lleven herramientas principales para cada uno de ustedes en sus clínicas. Les hacemos recordar que este 13 de mayo inicia la diplomatura de neurología en pequeños animales, donde van a poder probar o profundizar todos los conceptos que hemos tenido y mucho más junto al doctor González Zavala y un equipo de referentes internacionales. Gracias nuevamente por su tiempo y saludos a todos. Muchas gracias, colegas. Espero encontrarlos en este diplomado, así que pónganse en contacto con ICP. Un abrazo.